Venezuela no solo es conocida por su riqueza en petróleo y paisajes espectaculares, sino también por su diversidad cultural única. Descubra cómo la historia, los recursos naturales y las tradiciones han dado forma a este país a lo largo de los años en un viaje lleno de contrastes y desafíos. Venezuela es una nación rica en historia, cultura y recursos naturales. Su territorio ha sido hogar de civilizaciones indígenas, epicentro de luchas de independencia y testigo de profundas transformaciones sociales, económicas y políticas. Desde los Arawak y Caribes que vivieron en estas tierras antes de la llegada de los europeos, hasta la era moderna marcada por el auge del petróleo y los desafíos contemporáneos, la historia de Venezuela es tan compleja como fascinante. En este video, recorreremos los momentos clave que han definido a esta nación, desde sus raíces más antiguas hasta los eventos más recientes. Nos enfocaremos en los aspectos históricos más relevantes, analizando con objetividad cada etapa y su impacto en la construcción de la identidad venezolana. Una perspectiva neutral que permite entender los procesos que han llevado a Venezuela a ser lo que es hoy, sin inclinarnos hacia ninguna postura política. Así que prepárate para descubrir cómo esta tierra de paisajes impresionantes, como el Salto Ángel, y de riqueza cultural ha evolucionado a lo largo de los siglos. Comencemos este recorrido por la historia de Venezuela. Antes de la llegada de los europeos, el territorio que hoy conocemos como Venezuela estaba habitado por una gran diversidad de pueblos indígenas. Estas comunidades vivían organizadas en diferentes formas sociales y culturales, adaptándose a los variados ecosistemas del país, desde las montañas andinas hasta las selvas del Amazonas y las costas del Caribe. Habitaban principalmente en las costas y los valles del norte. Eran expertos en la navegación y el comercio marítimo, intercambiando productos como sal, pescado seco y artesanías. Practicaban una economía basada en la agricultura, cultivando yuca, maíz y frutas tropicales. Conocidos por su destreza guerrera, vivían en la región oriental y algunas islas del Caribe. Aunque eran cazadores y recolectores, también cultivaban alimentos básicos. Se destacaron por su organización tribal y por ser hábiles artesanos. Pueblos de la región andina y amazónica. En los Andes, las comunidades indígenas desarrollaron una agricultura de montaña y construyeron terrazas para el cultivo. En el Amazonas, los grupos indígenas vivían en armonía con la selva, practicando la pesca, la caza y la recolección de frutos. Las creencias religiosas giran en torno a la naturaleza y sus espíritus, rindiendo culto al sol, la luna y otros elementos naturales. Elaboraban cerámicas, herramientas y tejidos que reflejan su creatividad y conocimiento técnico. La vida comunitaria era central, con estructuras sociales que variaban según la región, pero siempre con un profundo respeto por el entorno. A pesar de los cambios drásticos que trajeron la colonización, el aporte de estas culturas indígenas sigue presente en la identidad venezolana, desde las prácticas agrícolas hasta el lenguaje y las tradiciones. Los nombres de muchos lugares, alimentos típicos y costumbres reflejan este pasado precolombino que sigue vivo en la memoria colectiva del país. En 1498, durante su tercer viaje a América, Cristóbal Colón llegó a las costas de lo que hoy es Venezuela, específicamente a la región que llamó el Golfo de la Perla, cerca de la actual isla de Margarita. Este encuentro marcó el inicio de una nueva era en el territorio, con profundos cambios sociales, económicos y culturales que transformarían para siempre la vida de los pueblos indígenas. Los europeos quedaron impresionados por la belleza natural del territorio y las costumbres de los pueblos indígenas. El nombre Venezuela se atribuye al explorador Alonso de Ojeda, quien, al observar los palafitos en el lago de Maracaibo, los comparó con Venecia, llamando al lugar Pequeña Venecia. La conquista no fue inmediata ni sencilla, ya que los pueblos indígenas ofrecieron resistencia frente a la invasión europea. Los españoles fundaron asentamientos como Coro 1527, Caracas 1567 y Mérida 1558, estableciendo una red urbana que sirvió como base para la administración colonial. La economía de la colonia se centró inicialmente en la agricultura, especialmente en el cultivo de cacao, que se convirtió en un producto de exportación clave. La explotación minera y la introducción de esclavos africanos para trabajar en plantaciones y minas transformaron la demografía del territorio. El impacto en los pueblos indígenas. Muchas comunidades indígenas fueron desplazadas, esclavizadas o diezmadas por enfermedades traídas por los europeos.
Las culturas indígenas sobrevivieron en zonas más aisladas, donde continuaron practicando sus tradiciones, aunque bajo presión constante. La sociedad se organizó en un sistema de castas, con los españoles peninsulares en la cima, seguidos por criollos, mestizos, indígenas y esclavos africanos. La religión católica apoyó un papel central, con la construcción de iglesias, misiones y la conversión forzada de los pueblos indígenas. Caracas se consolidó como el principal centro político y económico de la colonia, debido a su ubicación estratégica y su acceso al comercio del cacao. La mezcla cultural entre europeos, africanos e indígenas dio lugar a una identidad única que define al pueblo venezolano. Muchas de las instituciones y tradiciones actuales tienen sus raíces en este periodo, como la lengua, la religión y la organización territorial. El camino hacia la independencia de Venezuela fue un proceso largo y complejo, marcado por influencias externas, conflictos internos y la determinación de líderes visionarios. Este periodo, 1810 a 1823, cambió para siempre la historia del país y sentó las bases para la creación de una nación soberana. La Revolución Francesa 1789 y la independencia de Estados Unidos 1776 inspiraron ideales de libertad, igualdad y autodeterminación en las colonias americanas. La invasión napoleónica a España 1808 debilitó el poder de la corona española, generando un vacío de autoridad que abrió la puerta a los movimientos independentistas. Descontento de los criollos, quienes, aunque poseían poder económico, estaban excluidos de los altos cargos políticos ocupados por los peninsulares. El sistema colonial, basado en la explotación de recursos y la desigualdad social, fomentó tensiones entre los diferentes grupos de la sociedad. El 19 de abril de 1810, Caracas protagonizó el primer acto revolucionario al destituir al gobernador español Vicente Emparán y formar una Junta Suprema. 5 de julio de 1811, el Congreso de Venezuela promulgó la Declaración de Independencia, convirtiendo al país en la primera colonia de América del Sur en romper formalmente con España. Sin embargo, la independencia inicial fue breve, ya que enfrentó resistencia tanto interna como externa, culminando en la pérdida del control tras la reconquista española. Primera República, 1811 a 1812 liderada por Francisco de Miranda, fue breve debido a divisiones internas y la reconquista española. Simón Bolívar y la campaña admirable 1813, Bolívar, conocido como el Libertador, lideró una serie de victorias que restauraron la independencia temporalmente, estableciendo la Segunda República. Llaneros y conflictos sociales. Las fuerzas realistas contaron con el apoyo de los llaneros, quienes inicialmente vieron en los movimientos independentistas una amenaza a sus intereses. La batalla de Carabobo 1821, un punto crucial donde las fuerzas patriotas, lideradas por Bolívar, derrotaron al ejército español, asegurando la independencia de Venezuela. Venezuela se unió a Nueva Granada, actual Colombia, Ecuador y Panamá para formar la Gran Colombia, un sueño político de Bolívar que buscaba la unión de los pueblos sudamericanos. Aunque la unión logró consolidar la independencia, las tensiones internas llevaron a la separación de Venezuela en 1830. Políticas. Venezuela se convirtió en una república soberana, pero se enfrentó a desafíos para consolidar un gobierno estable. Sociales. La independencia trajo libertad, pero las desigualdades sociales y económicas heredadas de la colonia persistieron durante décadas. Económicas, la guerra devastó la economía del país, requiriendo años para su recuperación. El proceso de independencia de Venezuela fue mucho más que un enfrentamiento militar, fue una revolución de ideas, liderada por personajes como Simón Bolívar y Francisco de Miranda, que soñaron con una América libre. Este momento histórico no solo marcó el inicio de una nueva era para Venezuela, sino que también inspiró a otros países de América Latina a seguir su ejemplo. Tras lograr su independencia en 1821, Venezuela se enfrentó a un periodo de profundas transformaciones y desafíos políticos, económicos y sociales. Este periodo estuvo marcado por guerras civiles, cambios en su estructura política y la transición hacia una economía petrolera que definiría su futuro. Separación de la Gran Colombia 1830. En 1830, Venezuela se separó oficialmente de la Gran Colombia y adoptó una constitución como república independiente, con José Antonio Páez como su primer presidente. Hegemonía de los caudillos. Durante esta etapa, el país fue gobernado por caudillos militares como Páez, quienes consolidaron su poder a través del clientelismo y la fuerza. Guerras civiles.
Venezuela vivió numerosos conflictos internos, como la Guerra Federal, 1859 a 1863, una lucha entre conservadores y liberales que dejó al país devastado. Pero introdujo reformas como la abolición de la esclavitud. Guzmán Blanco, un caudillo y político liberal, marcó una época conocida como el Septenio. Implementó reformas modernizadoras, como la construcción de ferrocarriles, telégrafos y obras públicas. Impulsó la educación pública y consolidó el bolívar como moneda nacional. Sin embargo, su gobierno fue autoritario, concentrando el poder y promoviendo el culto a su personalidad. Tras la salida de Guzmán Blanco, Venezuela volvió a caer en la inestabilidad, con frecuentes cambios de presidentes y levantamientos armados. Cipriano Castro tomó el poder tras liderar una insurrección, iniciando una etapa de gobiernos militares y centralistas. Inicio de la era petrolera. Aunque el petróleo aún no era la base económica, a finales del siglo XIX se comenzaron a descubrir yacimientos que cambiarían el rumbo del país. Gómez, quien llegó al poder tras traicionar a Cipriano Castro, gobernó de manera dictatorial durante más de 2 décadas. Gómez fomentó la explotación petrolera, atrayendo inversión extranjera, especialmente de empresas británicas y estadounidenses. Los ingresos petroleros transformaron la economía, pasando de una base agrícola a una industrial centrada en los hidrocarburos. Represión política. Aunque su gobierno impulsó la modernización, Gómez ejerció un férreo control político, reprimiendo cualquier oposición. Transición económica. Durante el siglo XIX, la economía venezolana dependió de la agricultura y la exportación de productos como cacao, café y ganado. A principios del siglo XX, el descubrimiento de petróleo en Maracaibo inició un cambio radical hacia una economía basada en los hidrocarburos. El país continuó siendo predominantemente rural, con grandes desigualdades sociales. Los avances en infraestructura y educación fueron limitados a las ciudades, mientras que las zonas rurales permanecieron marginadas. Venezuela en el siglo XIX y principios del XX fue un país en constante transición. La independencia no trajo estabilidad inmediata, y los conflictos internos marcaron la política durante gran parte del siglo XIX. Sin embargo, los inicios de la explotación petrolera durante el mandato de Sentara Gómez son las bases para un futuro diferente, aunque con desafíos que persistirían en décadas posteriores. El descubrimiento y explotación del petróleo a principios del siglo XX transformaron radicalmente la economía, la sociedad y la política de Venezuela. Este convirtió al país en uno de los mayores exportadores de crudo del mundo y marcó el inicio de una nueva era, con profundas repercusiones en todos los aspectos de la vida nacional. Primeros descubrimientos. A finales del siglo XIX, se encontraron los primeros indicios de petróleo en el lago de Maracaibo, pero fue durante el gobierno de Juan Vicente Gómez cuando comenzó la explotación a gran escala. En 1914, el Pozo Sumaque, en el estado Zulia, marcó el inicio oficial de la producción petrolera en Venezuela. Apertura a empresas extranjeras. Gómez otorgó concesiones a compañías británicas, estadounidenses y holandesas, que establecieron operaciones en el país. Aunque esto trajo ingresos significativos, gran parte de las ganancias quedaron en manos extranjeras, mientras que el país recibía regalías limitadas. Impacto inicial. La economía venezolana pasó de depender de la agricultura a ser una economía extractiva dominada por el petróleo. La afluencia de capital permitió la construcción de carreteras, ferrocarriles y otras infraestructuras, pero los beneficios económicos no se distribuyeron equitativamente. Después de Gómez. Tras la muerte de Gómez, los ingresos petroleros permitieron modernizar el país, aunque persistió la dependencia de las empresas extranjeras. En 1943, bajo el gobierno de Isaías Medina Angarita, se implementó una reforma que incrementó las regalías que las empresas debían pagar al Estado. Crecimiento económico acelerado. Para la década de 1950, Venezuela se convirtió en el principal exportador de petróleo del mundo. Caracas y otras ciudades experimentaron un auge urbano, con grandes proyectos de infraestructura financiados por el petróleo. La dictadura de Marcos Pérez Jiménez, 1952 a 1958. Pérez Jiménez utilizó los ingresos petroleros para modernizar aún más el país, construyendo autopistas, edificios emblemáticos y represas. Sin embargo, su régimen fue autoritario y reprimió la disidencia,
lo que llevó a su derrocamiento en 1958. Estabilidad política. El pacto de punto fijo entre los principales partidos políticos garantizó estabilidad democrática y alternancia en el poder. Los ingresos petroleros financiaron políticas públicas, educación y servicios sociales. Boom petrolero. En la década de 1970, la crisis energética mundial disparó los precios del petróleo, lo que trajo una era de bonanza económica conocida como la Venezuela Saudita. Bajo el gobierno de Carlos Andrés Pérez, 1974 a 1979, se nacionalizó la industria petrolera en 1976, creando Petróleos de Venezuela S.A. PUVSA. Problemas estructurales. A pesar de los ingresos récord, el país no diversificó su economía, lo que lo dejó vulnerable a las fluctuaciones del precio del petróleo. La desigualdad social y la corrupción persistieron, lo que generó críticas al manejo de los recursos. Urbanización acelerada. El auge petrolero impulsó la migración hacia las ciudades, generando un crecimiento desmedido en urbes como Caracas y Maracaibo. Dependencia económica. Venezuela se convirtió en una economía monoproductora, dependiendo casi exclusivamente del petróleo para su sustento. Transformación social. La renta petrolera permitió mejoras en salud, educación y vivienda para algunos sectores, pero las desigualdades persistieron. El auge del petróleo transformó a Venezuela en uno de los países más ricos de América Latina durante gran parte del siglo XX. Sin embargo, esta bonanza no fue acompañada por una diversificación económica ni por una distribución equitativa de los recursos, sembrando las bases de futuras crisis económicas y sociales. Los gobiernos de Hugo Chávez, 1999 a 2013, y Nicolás Maduro, 2013-presente, marcaron un cambio profundo en la historia contemporánea de Venezuela. Con la implementación de políticas socialistas y un modelo de revolución bolivariana, este periodo ha sido uno de los más polarizantes, generando tanto elogios por sus políticas sociales como fuertes críticas por sus consecuencias económicas, sociales y políticas. Hugo Chávez asumió la presidencia en 1999 tras una victoria electoral que prometía un cambio radical frente al sistema político tradicional. Su liderazgo se basó en una retórica antiimperialista y en el rescate de los ideales de Simón Bolívar. En 1999, se promovió una nueva constitución que redefinió al país como la República Bolivariana de Venezuela. Centralizó el poder en el Ejecutivo, aumentando la influencia presidencial en todos los niveles del Estado. El auge petrolero y las políticas sociales. Durante la primera década de su gobierno, los altos precios del petróleo permitieron financiar programas sociales conocidos como misiones bolivarianas, que buscaban combatir la pobreza y mejorar la educación, la salud y la vivienda. Las misiones como Barrio Adentro, Salud y Mercal, Alimentos, tuvieron un impacto significativo en las clases populares. Chávez inició alianzas estratégicas con países como Cuba, Rusia, Irán y China, mientras mantenía una postura crítica hacia Estados Unidos. Impulsó la creación de bloques regionales como la ALBA, Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. A pesar de los logros sociales, se criticó la creciente corrupción, la dependencia del petróleo y las expropiaciones masivas que afectarán la inversión privada. Las tensiones políticas aumentaron, con intentos de golpe de Estado, como el de 2002, y protestas frecuentes. Transición de poder. Tras la muerte de Chávez en 2013, Nicolás Maduro asumió la presidencia en un contexto de creciente incertidumbre económica y política. Su gobierno prometió continuar con el legado de Chávez, aunque se enfrentó a una realidad económica más adversa. Crisis económica. La caída de los precios del petróleo en 2014 agravó la dependencia de la economía venezolana hacia este recurso. La hiperinflación, que alcanzó niveles históricos, llevó a la devaluación de la moneda y al colapso de los servicios básicos. La nacionalización de industrias clave y el control de precios generan desabastecimiento y una economía informal dominante. Tensiones políticas. Maduro enfrentó una oposición fortalecida, pero mantuvo el poder mediante el control de las instituciones, como el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral. En 2017, se creó una Asamblea Nacional Constituyente paralela, debilitando aún más a la Asamblea Nacional liderada por la oposición. Crisis humanitaria y migratoria. La combinación de crisis económica,
Inseguridad y represión política llevó a la mayor migración en la historia de Venezuela, con más de 7 millones de personas huyendo del país. La extrema pobreza y la falta de acceso a servicios básicos se convirtieron en una realidad para millones de venezolanos. Relaciones internacionales. Maduro perdió apoyo internacional en Occidente, con países que desconocieron su reelección en 2018 por considerarla fraudulenta. Sin embargo, recibió respaldo de aliados estratégicos como Rusia, China e Irán. Políticas sociales. Aunque se mantuvieron algunos programas sociales, su impacto se vio disminuido por la falta de recursos y la corrupción. Autoritarismo y represión. Ambos gobiernos enfrentaron acusaciones de violaciones a los derechos humanos, represión de manifestaciones y persecución de líderes opositores. Economía colapsada. El modelo económico basado en el control estatal y la renta petrolera resultó insostenible, llevando a una de las peores crisis económicas en la historia de la región. El periodo de Chávez y Maduro transformó profundamente a Venezuela, tanto en su modelo político como en su estructura económica y social. Mientras que algunos sectores elogian sus logros en la reducción inicial de la pobreza, otros critican el colapso económico y las violaciones a los derechos humanos. Este capítulo de la historia venezolana continúa siendo motivo de intenso debate, tanto dentro como fuera del país. Venezuela es un país rico en diversidad cultural y en recursos naturales, elementos que han moldeado profundamente su identidad y han contribuido al desarrollo social, económico y ambiental del país. A lo largo de su historia, diferentes grupos indígenas, europeos, africanos e inmigrantes contribuyeron a una rica mezcla cultural que se refleja en su arte, música, gastronomía y tradiciones. Además, sus recursos naturales, como petróleo, minerales y ecosistemas únicos, juegan un papel crucial en su economía y en la conservación del medio ambiente. Venezuela es un crisol de culturas debido a su historia multicultural, donde conviven distintas etnias, tradiciones y lenguas. Esta diversidad es una de las principales características del país. Venezuela alberga más de 40 grupos indígenas, como los Wayuu, Barao, Pemón, Yanomami y los Yucpa, quienes conservan sus tradiciones ancestrales, lengua y cosmovisión. Estos pueblos han convivido con la naturaleza, desarrollando sistemas de manejo sostenible de los recursos naturales. La llegada de los colonizadores europeos en el siglo XVI, principalmente españoles, junto con la llegada de africanos esclavizados, dio paso a un mestizaje cultural profundo. Esta mezcla dio lugar a una diversidad cultural rica en festividades, danzas, arquitectura y música, como el joropo, el golpe tocuyano y la gaita. Influencia inmigrante. A partir del siglo XIX, la llegada de inmigrantes europeos, árabes, asiáticos y caribeños, trajo nuevas influencias culinarias, artísticas y económicas al país. Ciudades como Caracas y Maracaibo reflejan una amalgama de estilos arquitectónicos y tradiciones. Venezuela es uno de los países con mayor diversidad geográfica y recursos naturales en América Latina. Sus paisajes, desde las selvas tropicales hasta la cordillera andina, son únicos y esenciales para la biodiversidad global. Recursos minerales y energéticos. Venezuela es uno de los principales exportadores de petróleo del mundo, y su subsuelo está lleno de minerales preciosos como oro, diamantes, hierro, bauxita y coltán. La explotación de estos recursos ha sido clave para la economía del país, aunque también ha generado conflictos sociales y ambientales. Biodiversidad única. La selva amazónica en el sur del país alberga una flora y fauna ricas en especies endémicas, muchas en peligro de extinción. El Parque Nacional Canaima, hogar del famoso Salto Ángel, es uno de los mayores tesoros naturales, reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Ecoturismo y áreas protegidas. Venezuela cuenta con una amplia red de parques nacionales y áreas protegidas, lo que fomenta actividades relacionadas con el ecoturismo y la conservación ambiental. Lugares como Los Roques, Archipiélago de Margarita y los Médanos de Coro son destinos destacados por su belleza natural y diversidad ecológica. La riqueza cultural y natural de Venezuela ha contribuido al desarrollo del país en distintos sectores, pero también ha generado desafíos. La diversidad cultural ha fomentado un sector turístico enfocado en las tradiciones indígenas, festividades folclóricas y la exploración de la naturaleza. Sin embargo, la crisis económica ha afectado gravemente este sector, reduciendo la accesibilidad y la inversión en infraestructura turística.
La explotación de recursos naturales, como el petróleo, ha provocado daños ambientales significativos, incluidos derrames de crudo y deforestación. La preservación de la biodiversidad es un desafío constante en un contexto de creciente urbanización y actividades extractivas. La diversidad cultural y riqueza natural de Venezuela son elementos que definen su identidad, pero también enfrentan serios desafíos debido a la gestión ineficiente, la explotación desmedida y los problemas socioeconómicos. Mantener el equilibrio entre el desarrollo sostenible y la preservación del cultural y natural es crucial para el futuro del país. Venezuela es un país de rica diversidad cultural y abundantes recursos naturales, elementos que han dado forma a su historia y sociedad a lo largo del tiempo. Su mezcla de tradiciones indígenas, influencias europeas y legados afrodescendientes ha contribuido a una identidad única y vibrante, reflejada en su música, arte, gastronomía y costumbres. A su vez, su patrimonio natural, con paisajes impresionantes y una biodiversidad invaluable, juega un papel esencial en la economía, el turismo y la conservación ambiental. Sin embargo, a lo largo de los años, tanto la riqueza cultural como los recursos naturales han enfrentado desafíos significativos. Los gobiernos de Chávez y Maduro, aunque han buscado transformar la sociedad desde la visión de una revolución bolivariana, han enfrentado problemas como la corrupción, la crisis económica, la hiperinflación y la disminución de servicios básicos, que han afectado gravemente el bienestar social y ambiental del país. Hoy en día, Venezuela busca un equilibrio entre el desarrollo sostenible, la preservación cultural y la mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos, enfrentando obstáculos que requieren soluciones integrales y sostenibles para asegurar un futuro próspero y justo.